Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, por supuesto, a la Biblioteca de Navarra. Gracias, Clara, por esta colaboración y por prestarnos este espacio tan agradable. Y yo, particularmente, desde el Ateneo, también quiero agradecer a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, sección Navarra, la colaboración, en concreto a Eva Ibáñez, a todo el equipo, pero en concreto a Eva, porque desde el principio hemos estado colaborando y me parece que puede ser una alianza muy fructífera en el futuro, así que vamos a apostar por ella. Yo voy a hablar muy poco, simplemente recordaros que el objetivo de estas sesiones es recordarnos la influencia de la literatura griega clásica, no solamente en la literatura griega actual, sino en todo lo que sería la cultura occidental e incluso yo diría mundial, ¿no? Porque la trascendencia de estos autores y obras permanece, yo creo, imperecedera. Y queríamos dar ese punto de vista, queríamos hacer esa reflexión desde dos ámbitos o dos géneros, mejor dicho, literarios, el teatro y la poesía. Las conferencias que llevan por título El hilo invisible de la literatura griega clásica a la actual cuentan pues con dos conferencias. La de hoy, que imparte la profesora Ana Iriarte y lleva por título Antígona Forever, entre el teatro ático del siglo V a.C. y nuestros días, y la de mañana, que impartirá la profesora Alicia Villar. Bueno, de Antígona es Ana quien, por supuesto, nos va a hablar, así que yo poco más tengo que decir, pero sí que quería recordaros que es catedrática de Historia Antigua en la Universidad del País Vasco y es autora, entre otros muchos libros y artículos, de Las redes del enigma, Voces femeninas en el pensamiento griego, Democracia y tragedia, la era de Pericles, De Amazonas a Ciudadanos, Historiografía y mundo griego, y el más reciente, Feminidades y convivencia política, que fue presentada no hace mucho en el casino también de Pamplona, en el nuevo casino de Pamplona. Casi nuestra relación vino un poco por ahí, porque es un libro publicado recientemente, en el 2020. Y bueno, Ana, nada, muchísimas gracias. Ya sabemos que eres de aquí, con lo cual estás en tu casa y este es tu público. Gracias. Gracias. Yo quiero también agradecer, no sé si funciona el... Sí, ahora. Quiero agradecer también brevemente, en primer lugar, a Saturnapal, que sugirió mi nombre en el Ateneo. Quería agradecer a Ana Martínez, que recogió rápidamente esa sugerencia y lo que nos permite estar hoy aquí, reunirnos. Y quería agradecer también a Eva Ibáñez, que sumara fuerzas, ¿no? Y que nos reuniéramos en torno a esta organización de dos conferencias que me parece una fórmula muy dinámica y muy agradable. Pues esperemos pasarlo bien. Gracias también a los que os habéis animado a pasar aquí la tarde y a mi familia, que es incondicional cuando hablo en Pamplona, los García de Ulate y los Iriarte y los Goñi. Gracias por estar aquí apoyando. Bueno, pues vamos a hablar de otras sagas un poco menos... Nuestras sagas son un poco, no aburridas, ¿verdad? Pero comparado con los mitos griegos sí que pueden parecerlo. Vamos a hablar empezar hablando de la saga de los Labdácidas, que la narraba una gran epopeya, una epopeya de la época de la Ilíada, y que contaba también un asedio, el asedio de la ciudad de Tebas, no el asedio de Troya, pero que se perdió para nosotros, no gustó tanto en la antigüedad, por lo tanto no se hicieron tantísimas copias, tantísimas repeticiones, y eso influyó para que no se conservara hasta nuestros días. Pero quedan algunos fragmentos de la historia de esta guerra y de esta familia que nos permite saber que se trataba de los descendientes de los fundadores de Cadmo, los fundadores de la ciudad cadmea de Tebas,
En un primer momento, en fin, no vamos a remontar hasta los orígenes, en un primer momento todos descienden en realidad del fundador y de los dientes de un dragón al que mata el fundador. Y de ahí surgen, son hombres sembrados, ¿no?, que surgen de la tierra y construyen la ciudad de Tebas. O sea que esta familia ya es, desde el punto de partida, desde el primer momento de la fundación de la ciudad, ya es un poco endógama, ¿verdad? Pero no vamos a detenernos en las diferentes figuras, solamente nos centramos en Labdaco, que este es un rey de Tebas que se niega a reconocer al dios Dioniso como un dios. Sabemos que Dioniso, el 2 veces nato, ¿verdad?, era hijo de Zeus, pero también de una mortal, de Semele, y que esa mortal era de Tebas. Y precisamente el dios que nace de una tebana vuelve de Oriente después de un viaje y Tebas no lo reconoce como divinidad. Suele ocurrir, ¿verdad? Es difícil ser reconocido por los suyos a veces, ¿no?, en la propia ciudad. Entonces, esa saga queda maldita por siempre por el dios Dioniso, por no haberle reconocido como una divinidad del rango de los 12 dioses griegos. Tebas está maldita. Tebas está maldita y todos sus descendientes. Entonces, ya sabemos. De Labdaco nace Layo, quien desposa a Yocasta, la cual ya viene de otra rama de la misma familia fundadora de Tebas. No es que fueran primos, pero en fin son parientes. Layo y Yocasta se casan y tienen como hijo a Edipo, y todos conocemos la historia. El oráculo advierte: este hijo, cuando nazca, matará a su padre y yacerá con su madre, y tendrán una descendencia que seguirá siendo maldita. Claro, rápidamente el niño nace, los padres lo exponen, lo abandonan. Es una historia un poco como la de Moisés, que nos es más cercana, ¿verdad?, por tradición cultural y religiosa. El niño es expuesto con los pies atados, naturalmente al pastor al que le dan para que lo despeñe en los montes, siente lástima de él, se lo da al pastor de la ciudad vecina, quien precisamente una ciudad cuyos reyes no tenían descendencia. En fin, todo cuadra. Edipo va a parar al palacio de la ciudad vecina. Le ponen por nombre Oidipos, es decir, el de los 2 pies, el que hay una alusión sin que se pueda dar una... Bueno, en fin, las señoras filólogas me dirán que se pueda dar una traducción concreta del nombre, pero es un nombre que alude a los pies y probablemente a la cojera que el propio Edipo tuvo toda su vida por haber sido expuesto de pequeño con los pies amarrados. Bueno, huyendo de sus padres adoptivos, porque él oye a los niños decir que si él no es hijo legítimo, se va al oráculo de Delfos, en cuanto es un poco mayor, a preguntar si es verdaderamente, si es como cuentan, como ha oído decir. En el oráculo le dicen: vas a matar a tu padre y te vas a acostar con tu madre, lo cual hace que Edipo naturalmente se aleje cuanto más de los que cree que son sus verdaderos padres. En el camino, ¿verdad?, cuando va huyendo del crimen, ¿verdad?, hay un rey que llega en un carro, que se interpone en su paso, y él se enfada y le da un golpe y lo mata. Sí, claro, no sabe que es su padre, pero era Layo, ya ha matado a su padre, sigue el camino y, a ver si puedo acercar la imagen, se encuentra en el monstruo, la ogresa, que lleva años raptando, asesinando a los jóvenes ciudadanos de Tebas. Es los monstruos, uno de estos monstruos griegos que mezclan la tierra y el aire, ¿verdad?, los elementos que tienen que estar separados, porque tiene cabeza de mujer, torso de león, alas de pájaro, está mezclando el aire y la tierra, y ella reta a todos los ciudadanos a que descubran, a que descifren el enigma sabido también, qué es lo que tiene I4, I2 y 3 pies. 4, I2 y 3 pies, naturalmente la respuesta es el hombre, que de pequeño gatea, de adulto anda sobre 2 pies y en la vejez lleva
su bastón, o sea, 3 pies. Claro, Edipo es casi él mismo es la respuesta, el que anda con 2 pies, el hombre, ¿no? Edipo. Se han hecho, bueno, digamos que se ha escrito sobre el tema. ¿Cuál es la esfinge se suicida, ¿verdad? Destrozada, porque ha habido un hombre que ha sabido responder a su enigma, y hay un premio para el héroe que libera a la ciudad de Tebas del monstruo, el monstruo que lleva asolándola tantos años. Como ocurre en muchos cuentos, el premio es casarse con la princesa que acaba de quedar viuda, puesto que su marido ha sido asesinada. La princesa, la reina, la que transmite el poder legítimo, digamos, el poder real de Tebas, no es otra que Yocasta, es decir, la madre biológica de Edipo. Y así es la historia que, bueno, es el matrimonio incestuoso que va a tener 2 hijos y 2 hijas, Eteocles, Polinices, y Ismena y Antígona. Estos son los hijos del matrimonio incestuoso. Claro, digamos, la epopeya que contaba las hazañas, las aventuras que vamos también a repasar un poco, se ha perdido. Pero esto lo cantaban los poetas en Atenas, en las festividades, en los templos, en los aedos. Entonces, la historia era muy conocida, los griegos la conocían, y dio lugar en el siglo V a.C., inspiró mucho a los dramaturgos, a los inventores del teatro, el teatro ático. Se han conservado 4 obras, porque también triunfaron en los concursos teatrales, tuvieron mucho éxito, 4 obras sobre el tema. Una de Esquilo, Los 7 contra Tebas, y 3 de Sófocles, Antígona, Edipo Rey y Edipo en Colono. Y nosotros contextualizamos un poco la historia, pero nuestro objetivo es centrarnos en la Antígona de Sófocles. Entonces, bueno, el teatro es ya otro escenario, y nunca mejor dicho, completamente diferente del de la epopeya, ¿verdad? Digamos que es un escenario al que vienen en el que son evocados los antiguos reyes, los antiguos mitos, pero estamos en una época democrática. La democracia acaba de nacer, está llegando al momento de su auge, luego veremos, es el 442 a.C., es el año en que Sófocles estrena Antígona, pleno auge de la democracia, de la primera experiencia democrática de Occidente, o sea, de los humanos, ¿verdad? Y entonces los antiguos mitos son evocados en ese teatro, pero hay todo el rato un diálogo y un cuestionamiento desde los valores políticos. Es decir, que los héroes de antaño no son evocados en sus momentos de grandes guerreros, son más bien evocados en sus momentos de vulnerabilidad, ahí donde sufren, pierden hijos o van a morir ellos mismos. Una manera en que, o sea, el final del Edipo Rey, aunque no sea la obra de hoy, ¿verdad?, pero el final del Edipo Rey o Edipo Tíranos, para mí es un fragmento ejemplar en el sentido de la compasión que nos hacen tener los trágicos por los humanos, o sea, por nosotros mismos, ¿verdad? Pero ahí ya, cuando Edipo ya reina en Tebas, pero claro, con todo ese asunto, ¿verdad?, que se va creando, que es que esos niños del incesto van naciendo hasta que se enfadan los dioses y envían una peste tremenda a la ciudad. Entonces, claro, el que ha sido nombrado, admirado, ha sido nombrado como el primero de los ciudadanos, entronizado, admirado por todos, Edipo, el gran Edipo que venció a la Esfinge, acaba de darse cuenta de lo que ha hecho, ¿no?, de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido. Su esposa es su madre, sus hijos son sus hermanos. Su reacción es lamentarse muchísimo, claro, y es un poco terrible, pero con el broche de su madre se perfora los ojos. Entonces, esta imagen, ¿no?, de los ojos sangrando y Edipo completamente destrozado
por lo que acaba de descubrir. Se va, decide exiliarse de Tebas. Y el coro, el director del coro, mejor dicho, lo despide con estos versos finales que dicen: oh habitantes de mi patria, o sea, se dirige a los tebanos, ¿verdad? Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo. Kratistos aner, es el kratos, el poder, el poder. Aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino, en qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar, de modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz hasta que llegue al término de su vida sin sufrir infortunio. La traducción maravillosa de José Lasso de la Vega, que he cambiado un poco, ligeramente retocada, ¿verdad? El pathos me parece que es un término que merecía ser subrayado, ¿verdad? Pero la traducción para Gredos de Lasso de la Vega de todo Sófocles es muy un magnífico castellano también, que eso importa. Bueno, pues aquí el graderío del teatro, el teatro al aire libre, el teatro en semicírculo, y los mismos que se reúnen al aire libre y en semicírculo en las asambleas, los mismos ciudadanos asistiendo al teatro y votando en las asambleas. ¿Y qué ocurre? Bueno, en las asambleas se hace teatro, sí, los oradores hacen teatro, no tanto como nuestros oradores. Los antiguos no podían insultarse, eso estaba limitado, ni meterse con los muertos del contrario, ¿verdad? Pero sí, discursos teatralizados. Y en el teatro un contenido político de las obras. La poesía también evoca el ámbito político de la asamblea y se reflexiona, sobre todo contraponiendo dos principios, el régimen tiránico y el democrático. Entonces, el teatro, ¿cómo lo tenemos que imaginar? Como un espectáculo, ante todo, musical. Y eso no lo tenemos. Eso también es difícil. Hay que pensar que el teatro ático era mucho más parecido a lo que nosotros entendemos por ópera que a lo que entendemos por teatro. La música era importante. Ha habido algún intento de reconstrucción. Gregorio Paniagua en 1979, él viene de Madrid, creo, pero ha editado en francés, no sé por qué. Bueno, esto es escaneo de mis propios discos, o sea, ya no sé ni si existe, de los propios CDs, no sé si se siguen vendiendo o estarán colgados en internet, me imagino. Entonces, hay como unas copias del solfeo que viene de copias medievales, de las notas, y después lo que tenemos son este tipo de imágenes en donde, por ejemplo, este es un Apolo, esta es una copa que está de fondo blanco, que está en el Museo de Delfos, y de estos dibujos de cítaras y de liras se han inspirado para reproducir lo que podían ser los instrumentos antiguos. Y el resultado es muy desconcertante. No sé cómo deciros, pero bueno, está ahí, seguro que es accesible. En fin, hay algunos papiros que conservaron, ¿verdad?, con algunos himnos anotados musicalmente. Y este sabio pues lo ha intentado. No es una música, ¿cómo decir? Es desconcertante, no es una música agradable, no es. Pero para los griegos era. Ahí sí. Para el teatro griego era una parte importantísima. Como digo, desconocemos esa parte. Y otro aspecto del teatro antiguo que últimamente se le da bastante importancia, por ejemplo, en este libro del joven helenista, este es suizo, pero escribe en francés, Palabra y gestos en la tragedia griega, pues da mucha importancia a otro aspecto de la tragedia que tampoco conocemos, que son la gestualidad de los actores. Y bueno, llega a conclusiones que no se sabe, no sé hasta qué punto pueden ser, pero
pero sí que seguramente, como vamos a ver cómo iban vestidos los actores, él va deduciendo se fija en 3 obras trágicas y va deduciendo del propio texto, pero también de anotaciones, de escoliastas, etcétera, y de puestas en escena, ¿verdad? Entonces va mirando y señala la máscara de frente, es cuando el actor miraba directamente con su máscara al público. Cuando pone así un ojo de perfil, es que los actores están mirando entre sí, o sea que se vuelven completamente y se ponen uno frente al otro, o están mirando al público. El gesto de señalar, ¿no? Hay una tumba, hay que viene un mensajero, todo eso hecho con grandes gestos debía ser importante. La interrogación, la forma de la mano, la negación, que esto también todavía lo hacemos un poco, no son gestos, un lenguaje gestual que viene a apoyar el lenguaje oral, los gestos de exclamación, el lamento, todo esto, bueno, los griegos modernos también tienen un lenguaje gestual muy pronunciado, quizás no tanto como los italianos, ¿verdad? Pero de alguna manera se mantiene, ¿verdad? Esa manera de subrayar con las manos lo que se dice verbalmente. Bueno, pues aquí vemos esto es una vasija que está en Detroit, que yo nunca he visto, y que no se encuentran imágenes muy buenas. Es una vasija de figuras rojas que es el camino hacia la fuente. Y se ve muy bien como hombres y mujeres, que era un sitio un poco de ligoteo la fuente, que uno iba, encontraba, hablaba, se daban noticias de cotilleo sobre todo, ¿no? Eso seguro. Pero este es un vaso muy simpático porque se ve a las mujeres, que también pueden ser jóvenes, también pueden ser esclavas, traen regalos, celestinas. Aquí se ve, está la fuente, ¿ves? Hay una que vuelve, el cántaro de pie, quiere decir que ya vuelve de la fuente, el cántaro así acostado, es que va hacia la fuente, y estos pues como se paran, ¿no?, en medio del camino, pues a intercambiar información. Y se ve en la iconografía muchísimo, se ve muy bien los gestos. En las pinturas griegas también transmiten ese lenguaje gestual. Y Caponi y otros estudiosos del gesto también, al igual que para los instrumentos musicales, se inspiran mucho en las imágenes, en la iconografía griega. Entonces, la historia del teatro, que nosotros visitamos como turistas y que asociamos a plena naturaleza. Eso se suele decir. El teatro en plena naturaleza es la imagen de Epidauro. Aquí estoy yo en Epidauro con mis primas García de Ulate, de turistas en medio de Epidauro, que está, como lo vemos ahora, pero ha desaparecido todo lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y está ahí como el teatro en medio de la naturaleza. Oímos decir a nuestros colegas a veces, ¿verdad? Y eso es muy, muy falso. El teatro en medio del santuario de Epidauro, todos hemos visitado alguna vez, Lourdes, el santuario de Lourdes, sí que hay una cueva y la evocación de la Virgen ahí en una cueva en la naturaleza, pero Lourdes no tiene nada de natural. Iba a decir, no es una metrópolis porque es un sitio muy pequeño, ¿no? Pero está muy hiperconstruido alrededor de los santuarios, y este era también el de Asclepio, era un santuario curativo. Pues hay todo tipo para empezar, muchísimos hoteles, posadas, hostales para todo tipo de visitante, de todas las clases, de todos los niveles sociales. Y después las tiendas de recuerdos, las tiendas de souvenir, las pequeñas figuritas de arcilla, ¿verdad? Las tanagra, que son baratujas así de la antigüedad, ¿verdad? Baratas. Pues todo esto hacía que en torno a los santuarios, el teatro era una actividad más en los santuarios, ¿verdad? Había representaciones. Y en la ciudad, me encanta, es un arqueólogo, pero es también dibujante, sabe dibujar y hace unas reproducciones del mundo antiguo que están muy fundamentadas. Esta es, ya veis, una perspectiva de Atenas,
y solamente es la Acrópolis, ¿verdad? La muralla que rodea la ciudad. Y veis aquí el teatro en plena ciudad. Es un edificio totalmente urbano, central en la ciudad. Ir al teatro es una actividad cívica. El teatro está en el centro de la polis y la política, la temática política, sobre todo por esta oposición, ¿verdad?, de cómo se puede evitar la guerra civil y cómo se puede evitar la tiranía, que los antiguos también asocian a la monarquía, la autoridad en manos de uno solo, ¿verdad? Esa es la temática del teatro. Y ahora, un minuto de autopublicidad. Eso lo conté en un librito hace muchos años, en el 97, que se llama Democracia y Tragedia, la era de Pericles. Era un momento en el que salió este libro en el 97, mis profesores en París en los 80, es cuando se hace esta crítica política del teatro. Que hasta los años 80 del siglo XX más o menos el teatro se había visto desde el lado de vista emotivo, en su relación con temas fundamentales, ¿verdad?, como los funerales, la muerte, en fin, el concepto de humano de los griegos. No se veía de forma tan evidente hasta la segunda mitad del siglo XX y más bien la época, las últimas décadas, que había ahí todo un diálogo propiamente político. Y el libro está un poco redactado desde esa perspectiva. Una imagen de, no sé por qué pone aquí Teatro del Santuario de Asclepio en Epidauro, hay que borrarlo, está equivocado. Como veis, es el teatro de Dioniso en plenas faldas de la Acrópolis, y la foto está tomada para ver también que sigue ahí inmerso en la gran ciudad que es ahora Atenas, con el magnífico edificio que es el nuevo Museo de la Acrópolis, esperando los mármoles que tienen que devolverles. Hay risas, sí, pues sí. Pero bueno, es un acto reivindicativo. Han hecho un museo con todos los huecos necesarios y bien calculados para que el British Museum les devuelva los mármoles de Elgin, que en realidad compraron al gobierno otomano, que en realidad compraron, o sea que es un robo, pero no creo que los vayan a devolver. Bueno, en fin, de todas formas el museo también tiene maravillas, tiene cosas, tiene esculturas sobre todo arcaicas, maravillosas, y también esos huecos que esperan también evocan, son evocadores, tiene su sentido incluso en el vacío. Entonces, el actor de teatro, completamente enmascarado de pies a cabeza, con una máscara que tiene también peluca, las túnicas largas que cubren las manos. Hay que decir que en el teatro ático no había actrices, solamente hay hombres, y eso también determina un poco el que se disimule lo más posible, ¿verdad? Luego cambian la voz y cambian de máscara. Los coturnos, estos zapatos con plataforma, creemos que hemos inventado cosas, pero realmente se han inventado pocas cosas, que los hacían enormes, ¿no?, como héroes, ¿no?, encima del escenario. Este es un vaso muy conocido y que en donde se ve bien son unos actores preparándose para la representación, con la máscara en la mano, ¿verdad?, y hablando también entre ellos también de las máscaras. La máscara es otro elemento fundamental en el teatro antiguo. Seguramente, o sea, eran de madera, no ha quedado ninguna, eran de madera o quizás a veces un simple trapo, una tela con los ojos pintados. Después ya, cada vez se fueron perfeccionando. Estas, por ejemplo, que es del siglo II ya, tienen así como una boca que hace también como un poco de altavoz, porque, claro, un actor totalmente cubierto, donde pone, digamos, donde está la clave del buen actor de teatro es en la voz, en la voz.
Así como, claro, nuestros actores es difícil de imaginar, porque para nosotros los primeros planos lo son todo, en el cine, en nuestro espectáculo modélico. Pero los griegos esa posibilidad no la tenían. No han quedado máscaras, pero sabemos, por el lexicógrafo del siglo II, Pollux, sabemos que solamente las máscaras distinguían dos cosas: las clases de edad, las diferencias de edad y de sexo. Eso es lo que distinguía. O sea que había pues eso, máscaras con pelos blancos y con marcadas arrugas para que se viera desde lejos que se trataba de una persona mayor o de un anciano. Y después máscaras claras para los personajes femeninos y morenas oscuras para los personajes masculinos. Pues se suponía que el hombre pasaba más tiempo en la calle, en los campos, en el mundo exterior, ¿verdad? Y la tez pálida pues era un signo de feminidad. Entonces, eso es lo que distingue las máscaras. Eso es lo que después, claro, cada actor lleva, pues si es una espada, una corona, si es un rey, la espada, la corona, son importantes, ¿eh? Si es una reina, las joyas. Todo esto importante para que los espectadores de lejos también puedan distinguir los personajes. Distinguir un poco si es una reina, si es un rey, si es una esclava, un esclavo. Entonces, la máscara absolutamente fundamental, que propone un juego también, un juego como de confrontación con la otredad de uno mismo. La máscara hace que los espectadores se vean en los protagonistas, en los actores, vean sus propias desgracias, sus propias alegrías, se miren como en un espejo. La máscara facilita ese como un paso a otro universo. Es un juego como de identidades, que es lo que nos pasa cuando vamos al cine también, nos identificamos con tal o tal personaje, ¿no? O en tal o tal momento, ¿eh? Y ese juego de atravesar fronteras entre dos universos, ¿verdad? Esa frontera la preside Dioniso en el mundo griego, el dios que es dios del teatro y dios del vino, ¿eh? No por casualidad, ¿eh? El vino nos somete al mismo juego de estar como entre dos identidades, ¿no? entre dos mundos. Entonces, elemento esencial para lo que se llama ahora la performance, ¿no? la representación teatral, y elemento esencial también en los simposios griegos. Es curioso, bueno, me parece que no lo voy a agrandar, que se ve mejor así. Es curioso las copas. Estos son copas redondas, ¿verdad? Las copas de ojos se llaman. Y estas copas, cuando los griegos, sentados normalmente en forma de U, ¿verdad?, en sus literas, comparten un simposio, están bebiendo con vino rebajado con agua, pero a veces no tanto. Y cuando beben, en realidad estas copas de ojos se convierten en una máscara para el compañero de banquete, ¿eh? O sea que hay el mismo juego de máscaras y de cambio de identidades y de traspasar la realidad a un mundo más irreal en el teatro que en un simposio. Bueno, el simposio ya sabéis que es salir de copas. El simposio no es comida, no es banquete forzosamente, ¿eh? Lo que se comparte es bebida. A uno le pueden invitar a beber a casa de alguien sin que eso conlleve que coma, más que los frutos secos o los higos, etcétera, que van comiendo para beber, ¿no? Pero no es una comida. Entonces, bueno, el autor teatral y la máscara. Yo había traído aquí escritas cosas que pueden ser como más, pero bueno, que mejor dichas por otros autores sobre la máscara, pero tampoco quiero alargarme mucho. Vamos a centrarnos en esta conocida definición de Aristóteles sobre qué es la tragedia, qué es el teatro.
Esta es una representación moderna, ya lo veis, pero en la que han querido imitar, emular, o digamos, acercarse al máximo a las representaciones antiguas, y entonces pues están completamente veladas, ¿verdad? Y no sé muy bien a qué obra pertenece esta fotografía, pero bueno, es una obra moderna de una representación antigua, pero no sé qué momento es. Me ha parecido sugerente para acompañar esta cita de Aristóteles, que define la tragedia como la imitación, la mímesis de una acción seria y completa. Es decir, una historia que tiene un principio y un final y que es una historia, no es una comedia, ¿eh? La tragedia es una historia seria. Imitación presentada no en forma de narración, sino mediante actuación de personajes que, suscitando compasión y terror, realiza la catarsis, que es la limpieza, la purificación, es un término, bueno, pero también difícil de traducir, pero también lo utilizamos, ¿no? Algo catártico, ¿no? De esas emociones, ¿eh? Es decir, cuando vamos al teatro, de alguna manera, es un ejercicio terapéutico. Es la definición de Aristóteles. Y ya nos centramos en la Antígona, que ya sí es. La Antígona, bueno, conocemos el libro de Steiner, me dirijo a las filólogas, el libro de Steiner, Antígonas, ¿verdad? Que es el ensayo que se escribió en 1984, en el que se dice que es la obra más representada de toda la antigüedad. De todas las obras teatrales que se presentan, la Antígona es la que más se ha representado. La que más se ha representado, pero no solo en teatro, o sea, también en cine, también se ha reescrito de alguna manera, y cuando se reescribe, se resignifica, es decir, se le va dando otros significados. Entonces, argumento de la Antígona, ya sabemos, muere Edipo, deja esa herencia dicha de que el trono lo irán ocupando de forma alternada sus dos hijos varones, cada año uno. Eteocles es el mayor y ocupa el trono durante un año, y cuando le llega el turno de pasarle el poder a su hermano, naturalmente se niega, como era de esperar. Una herencia, un testamento muy envenenado, el de Edipo. Entonces, resulta que la ciudad se encuentra en guerra civil, la peor guerra para los griegos, ¿verdad? La división de la ciudad en dos, la polarización, esa guerra que no tiene vencedor, porque gane el bando que gane, la ciudad ha perdido. Así es como ven los griegos la estasis o la guerra civil, nada que ver con la guerra de conquista o la guerra defensiva, ¿eh? Entonces Tebas está en esa situación, acaba de entrar en una situación de guerra civil. Polinices no se resigna a no ser rey, rodea la ciudad, la asedia, como decíamos al principio, con los 7 generales, y al final resuelven salvar a la ciudad y enfrentarse ellos a un duelo único, los dos hermanos, en el que mueren los dos. Se atraviesan con la lanza mutuamente, Eteocles a Polinices y viceversa. Mueren los dos. Entonces, ahí es cuando empieza la Antígona. Creonte es el nuevo rey, el tío. Y su primera ley, su primer edicto, la novedad legislativa, es que Polinices ha venido y ha rodeado la ciudad, ha asediado la ciudad. Por lo tanto, es un enemigo de la ciudad y no merece ser enterrado. Mientras que Eteocles recibe enterramiento. Y Antígona inicia con un diálogo entre Antígona y su hermana, diciendo: somos las últimas de la familia, tenemos la obligación religiosa de enterrar a nuestros hermanos, sean quienes sean. Entonces Ismena opta por obedecer al rey y Antígona no. Antígona dice que ella se juega la vida, prefiere morir, pero que ella va a enterrar a su hermano. Dice: ¿dónde hubiera podido obtener yo más gloriosa fama, el Cleos, ¿no? la inmortalidad, que depositando a mi propio hermano en la sepultura? Y, naturalmente, en el momento en que le está haciendo los ritos fúnebres, es descubierta. Bueno, es más complicado, primero los hace, después no saben quién ha sido, al final la descubren.
y la llevan ante Creonte, ante el rey, en donde ella van a entablar una lucha, ¿no? Él como tirano y ella como la única ciudadana, aunque a todo el mundo le parece mal que Teocles no sea enterrado, es la única ciudadana que planta cara a Creonte y le dice: no fue Zeus el que las ha mandado publicar esa ley, ¿no?, de no enterrar al hermano que ha atacado la ciudad. No fue Zeus el que las ha mandado publicar, ni la justicia que vive con los dioses de abajo, los dioses de ultratumba, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que tus decretos tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas, las agrapta nomina, y eso es la, digamos, la clave de toda la Antígona, ¿eh? ¿Qué vale más? Las leyes no escritas, las que nos vienen por tradición oral, o las nuevas leyes que se van dictando, ¿eh? En caso de tener que elegir, es un problema, ¿eh? ¿Qué es lo que va primero? Y es el problema que plantea la Antígona. Dice Antígona: estas no son de hoy, es decir, las leyes ancestrales, estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. Es curioso también, bueno, no voy a abrir otro paréntesis. Este es el fragmento de la Antígona y quiero plantear brevemente cómo desde la modernidad se ha podido leer de muy diferentes maneras esta obra. Se han hecho muchísimos ensayos, bueno, Antígona y la resistencia civil, Antígona y la desobediencia civil. El dibujo este de Cocteau, que también escribió su Antígona y la representó, él se sentía muy identificado con la rebelión, ¿no?, con la desobediencia, con la figura de Antígona. Y a mí me parece que este dibujo, en su minimalismo, pero lo dice todo, la dimensión religiosa de esta tragedia con el templo ahí al fondo. Los decretos de Creonte, que lleva ahí como las nuevas leyes, ¿no?, que él está dictando, y el enfado, bueno, el enfado de los dos, ¿verdad?, dos caracteres bien fuertes, tío y sobrina, y esa ligera cabeza así, o sea, parece como que Creonte echa un poco para atrás y como que está diciendo que en realidad la victoria simbólica es de Antígona, ¿verdad?, en la obra, es lo que un poco Sófocles quiere decir. Desde luego es victoria solamente simbólica porque, claro, ella es condenada a muerte y aquí ya es la tragedia, ¿no?, los cadáveres que se suceden. Ella es condenada a muerte, a morir viva, enterrada en una cueva, ¿verdad? Entonces se ahorca. Pero en el momento en que Hemón, su prometido, que es también el hijo de su tío, seguimos un poco en la familia endogámica, ha tratado de convencer a Creonte de que la libere, de que la saque de la cueva, etcétera. No lo consigue, entonces él se acerca a la tumba, encuentra que ha muerto y él se atraviesa con la espada y cae su cuerpo, cae abrazando a la joven que se ha ahorcado ya. La cuestión sigue cuando la madre Euridice, y esposa de Creonte advierte, le cuentan que su hijo ha muerto junto a su amada, pues ella silenciosamente entra en palacio, luego un mensajero sale diciendo que se ha suicidado, ¿eh? Y al final Creonte naturalmente queda ahí, es un hombre deshecho, o sea que simbólica, quiero decir, gana Antígona, pero lo paga con la vida, ¿eh? Entonces, ese momento del encuentro en la muerte, ¿no?, de la unión, que es boda, pero también es tumba de los amantes de Hemón y Antígona, ese momento, pues en el romanticismo inspiró óperas, no demasiado conocidas, ¿verdad?, en mi ignorancia, pero hay muchas Antígonas en versión operística, y simplemente aludo como un poco como para simbolizar a todas ellas
una reciente, de 1995, de Mikis Theodorakis, que es el mismo compositor, sabéis, que de la música de Zorba el griego, y que tiene un área bellísima dedicada a Eros invencible en la batalla. Que es una oda que canta el coro de la Antígona. Y Theodorakis lo retoma tal cual, pero le pone música, esa música que hemos perdido. Es una oda famosa que dice: nadie, ni entre los inmortales ni entre los perecederos hombres, es decir, ni entre los mortales, es capaz de rehuirte, o sea, a Eros. Nadie puede rehuirte, Eros, y el que te posee está fuera de sí. Es la fuerza del erotismo, ¿verdad?, como invencible. Entonces Theodorakis, claro, retoma la tradición griega. Lo hace en un momento, este canto al amor, es curioso, lo hace en un momento en el que él es al final de sus días, es al final de sus días, y él está sobre todo obsesionado con buscar la paz y con la temática, la escisión entre el enfrentamiento entre Grecia y Turquía por la cuestión de Chipre, que es esa cuestión tan olvidada, ¿verdad? Pero Nicosia, la capital de Chipre, todavía vive ahí con un muro como el de Berlín, ¿no?, dividida en dos, la mitad es turca, la mitad es griega. Theodorakis lo intentó, es un conflicto eterno. Y bueno, y este canto al amor forma parte, ¿no?, de esa filosofía de Theodorakis del final de su vida. Otro contexto en el que se ha utilizado la Antígona de Sófocles, con Irene Papas en el cine, ¿verdad? Una película que se hace en 1961. Entonces, esta película también reproduce en todo la obra de Sófocles, salvo en el final. En el final, en la obra de Sófocles, Creonte está destrozado, pero va a seguir siendo rey. Y él acaba la obra, se retira y entra en palacio. Pues bien, en el final de esta película, lo que hace Creonte es quitarse la corona y depositarla y decir que él se va de Tebas. Curiosamente, esto coincide con unos años en que la corriente antimonárquica en Grecia es muy fuerte. Estamos en los 60, el propio presidente, tengo que mirar, Constantino Karamanlis, era un presidente muy conservador, muy anticomunista, pero también antimonárquico, las dos cosas. Entonces, al final, bueno, se consigue en 1973, ya sabéis, se hace el referéndum y Constantino II de Grecia, que es el hermano de nuestra emérita, pues se va al exilio. Pero Antígona sirve ahí para decir: deposita tu corona, ¿no? Deposita tu corona. Es como un mensaje, se le va lanzando de muchas formas, ¿verdad? Pero también mediante la Antígona. Antígona furiosa, Buenos Aires, 1986. La dramaturga Griselda Gambaro reivindica el derecho al culto fúnebre de los desaparecidos. En los años 80, o sea, la dictadura militar de Argentina dura 1976-1983. Claro, las Madres de Mayo ya empiezan en los 80, a finales de los 70, incluso ya empiezan a reclamar los cuerpos de los desaparecidos. ¿Saben quizás que están muertos? Todavía no se sabe hasta qué punto utilizaron aquellos aviones y en qué cantidad tiraron aquellos cuerpos al Río de la Plata. No se calculaba, ¿verdad? Se sabía que eran desaparecidos, querían los cuerpos por lo menos para saber que habían muerto y darles digna sepultura. Y en ese momento, en Argentina, curiosamente, se representan mucho Antígonas. En esa avenida que es como Broadway, ¿verdad?, como Corrientes, se representan muchas argentinas, muchas Antígonas, es decir, están diciendo queremos enterrar a los nuestros, queremos saber. Antígona de Sófocles en los escenarios del siglo XXI, por tomar dos ejemplos, pero realmente esos son ejemplos. Juliette Binoche como Antígona, Londres 2015. Lo que dice es, le proponen Juliette Binoche, supongo que la actriz francesa,
Le proponen varias figuras, le proponen hacer Medea, hacer Electra, varias figuras del teatro ático femeninas, y ella elige Antígona, dice, porque es la obra que llama a una cosa que para mí es muy importante, que es estar cuestionándonos constantemente nuestras convicciones, no dormirnos en los laureles en cuestión de convicciones. Y esa figura de Antígona a ella le parece que ayuda, que enseña esa lección, y por eso decide encarnarla en 2015. Carmen Machi como Creonte en el Teatro de la Abadía de Madrid. Yo la vi estuve en el Festival de Vitoria en 2015, pero quizás es un poco anterior. Y eso también, ese guiño que tampoco no se explicaba de ninguna manera, ¿no? Simplemente Creonte era una mujer vestida así de traje, como veis, pero bueno, pues también ahí tenemos Antígona, pero están recreando Antígona, pero están también evocando toda la cuestión un poco de lo trans que está tan en boga últimamente, bueno, y que es una problemática actual, ¿no? Curioso, que se vuelvan a reinterpretar. Como dicen los especialistas, se resignifica el mito, ¿verdad?, de la antigüedad. Y con esto ya llevo 55 minutos hablando, y simplemente quería decir pues que el objetivo de esta tarde pues era esto, de la mano de Antígona, tratar de mostrar un pequeño tramo del gran corredor, pero también, bueno, del largo hilo invisible, ¿verdad?, como se titula este evento, que nos conecta con la sabiduría ancestral. Y muchísimas gracias por la atención, porque verdaderamente ha sido impecable. Gracias. Gracias. Acordando también, hay tantas Antígonas. María Zambrano también llamaba a su hermana Antígona y tiene un poema en la tumba, bueno, y una obra de teatro sobre la tumba de Antígona de su propia hermana, ¿no? Y, en fin, yo creo que nos hubiéramos quedado escuchándote una hora más, pero bueno, hemos agotado el tiempo. Lo que sí me imagino es que habrá preguntas, ¿verdad? ¿Quién queréis o intervenir o reflexiones o alguna cuestión que queráis ampliar? ¿No? Ya me parecía a mí. No hace falta. ¿No? Vale. Tiene voz de actriz, de actor de teatro. En primer lugar, agradecer la charla que hemos dado, porque ha sido muy completa y nos evoca todo el procedimiento de lo que fue el teatro griego. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que las grandes protagonistas de las tragedias sean las mujeres con toda su problemática, desde Antígona, Medea, como hemos dicho antes, Electra, las troyanas, la problemática de las mujeres. Y estamos hablando de un género literario que encaja con la democracia, es decir, el género al que su representación está en los ciudadanos, y resulta que las mujeres en Atenas en concreto no pintaban nada, entonces parece que no encaja una cosa con la otra. Siempre me ha llamado la atención, entonces no sé si, o sea que no sé si hacerte la pregunta o no. Sí. Sí, hay muchas respuestas. Sí, o compensación, puesto que como es un espacio ese del teatro que se abre, como en donde se recrea la política, y también se invierte, y entonces ahí se da voz a las figuras femeninas que efectivamente, como dices, en la asamblea las mujeres no participan. Ni siquiera sabemos si las mujeres en el primer teatro y en el siglo V asistían. Es que no sabemos ni siquiera si eran espectadores. Entonces, una de estas cuestiones es eso, compensación, porque los griegos las mujeres griegas no votan, pero los griegos
los creadores de la democracia eso no les encaja. Les encaja perfectamente que los esclavos no voten, que los extranjeros, aunque estén domiciliados en Atenas desde siempre, no tengan derecho al voto. Pero la cuestión de la mujer les plantea problemas, porque ellos saben que nacen de mujeres. Entonces, y hay mucha en la propia, este es otro tema, ¿verdad?, para quizás otro día o muchos días, pero en la obra es el enfrentamiento entre Antígona y Creonte, es un enfrentamiento entre hombre y mujer, ¿eh? Es un enfrentamiento entre estoy escuchando a una mujer, las mujeres tienen que estar encerradas, te vas a ir a una cueva que es donde mejor están las mujeres encerradas en casa, etcétera, es de una misoginia absoluta, ¿no? Entonces, pero sí, pero no, bueno, una realidad están oponiendo los sexos de una manera, teorizando la oposición de una manera que hemos heredado, pero las mujeres griegas no vivían encerradas, o sea, vivían 4, se lo podían permitir porque tenían muchas criadas, pero las calles, los mercados, las fuentes estaban llenas de mujeres, por no hablar de las mujeres de la calle, propiamente dichas, que vivían ahí, ¿no? Entonces, el ideal, ahora también, bueno, este también es otro tema, el gineceo no se sabe si existía o no, porque la arqueología no encuentra gineceos hasta las grandes villas de la época arcaica, de la época helenística, perdón, casi del siglo IV. Entonces, bueno, hay una cosa es la ideología sobre la mujer, otra cosa es la realidad, ¿verdad? Otra versión es que los griegos estaban hartos de sus mujeres en casa, de lo que mandaban, y entonces en el teatro sacaban, porque son mujeres, pero la cuestión es que, claro, muchas civilizaciones están hartas de sus mujeres porque, claro, primero las encierran y después se quejan de que están insoportables, pero es que, claro, son gentes encerradas, ¿no? Hablo de otras sociedades, de harem, etcétera. Pero no todas las sociedades crean estos personajes femeninos literarios, pero son creaciones inmensas, ¿no? Una Medea, una Clitemnestra, una Antígona, enfrentándose al poder. Eso quiere decir que los griegos le daban vueltas a esa cuestión femenina. Nunca hay un esclavo enfrentándose al poder y reflexionando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, piensan en ello, reflexionan como sobre otras cosas, sobre la tiranía, pero realmente no tengo una respuesta para tu pregunta. Yo también me lo pregunto como tú, o sea que sí, me parece una gran pregunta. Pero ahí están, es un legado, forma parte del legado griego, las grandes figuras femeninas del teatro, ¿no? ¿Más preguntas? Por favor, tenéis que hablar por el micrófono porque si no, no se graba. Sí. No se oye la pregunta. Sí, Rodríguez Adrados creo que atribuye el nacimiento de la tragedia a las celebraciones de las festividades agrarias contra lo que tradicionalmente se ha dicho que se corresponde al culto de Dionisos, a las celebraciones de Dionisos. Quería saber cuál es tu criterio a este respecto y cómo aparece Dionisos ahí, cómo se inserta en la historia de la tragedia. ¿Por qué Dioniso? ¿Por qué Dioniso es el dios de la tragedia? Pues la verdad es que los orígenes, pero eso lo dice Nietzsche. Los historiadores tenemos que tener cuidado con la búsqueda de los orígenes porque pueden acabar andando como los cangrejos. Y creo que a veces, yo de verdad soy una gran ignorante para esos orígenes porque es que no sabemos qué pasa y no sabemos y no vamos a saber más. Y sin embargo tenemos toda una serie de obras que podemos leer y que podemos disfrutar. Entonces sí, Adrados y los grandes estudiosos contemporáneos, no es contemporáneo nuestro, ¿no? Pero de su época que se estudió de dónde podían venir. Parece que vienen de las procesiones en honor a Dioniso y que en principio empezaron siendo más bien como representaciones cómicas. ¿De dónde viene? Pues viene de muchos sitios, de la importancia que quisieron dar los tiranos de época arcaica al teatro para tener entretenida a la gente, y primero había solo 2 actores, o sea, como un diálogo, y después van introduciendo actores, se va formando a lo largo del tiempo. El momento en el que 2 personajes saltan a un escenario, pues es que a lo mejor 2 personajes andaban ya hablando en las festividades, ¿no? Y dialogando tal como
los vemos luego en la tragedia. Yo no sabría decir, solamente pienso que Dioniso sí que es un buen dios para presidir ese momento de entre dos mundos, que, como he querido señalar, se da en el banquete y se da en el teatro o en otros espectáculos. Sí, es un gran tema ese del origen también de la tragedia. Sí, bueno, pues gracias, Ana, por la interesante disertación. Podríamos estar más tiempo, pero bueno, leeremos algún libro tuyo. Has mencionado recientemente Medea. Sí. Y de vez en cuando oímos, por la prensa, por la televisión, una madre airada que asesina a sus 2 hijos o hasta 3, si ha dado el caso. Dice, es que padecía el síndrome o el complejo o la enfermedad de Medea. Eso pasa, todos los años pasa un par de veces. Incluso en Navarra nos estremeció hace 10 o 12 años en Mutilva, en un garaje de Mutilva, la madre mete a los críos dentro, enchufa el tubo de escape y asesina a 2. ¿De dónde, explícanos con más claridad, de dónde viene ese síndrome y por qué los griegos inventaron todos esos síndromes bárbaros? Pues o complejos, pues el de Electra, el de Edipo, el de Diógenes. Y claro, los psiquiatras de ahora, pues ya resulta que lo inventaron todos los griegos, ¿no? Ya. Pero lo de Medea, explícanoslo un poco más claridad. No, Gracias. Medea, si seguimos centrándonos en el teatro, tiene también una dimensión muy, muy política. Hay una ley que acaba de ser aprobada en la Asamblea de Pericles, porque Atenas era pues la Europa de la época, todo el mundo quería hacerse con la ciudadanía ateniense, y entonces se hace una ley por la cual solo puede ser ciudadano ateniense el que haya nacido de padre y madre ateniense. Entonces también toda la Medea de Eurípides es una reflexión por parte de una extranjera que ha tenido hijos con un griego. Esos hijos, como él la abandona, esos hijos van a pasar a formar parte de la familia, de la nueva familia del marido, pero siempre, nunca en un rango de ciudadanos de primera clase, sino de segunda. Entonces hay también toda una reflexión y una crítica por parte de Eurípides a la nueva ley tan tremenda al final de Pericles, porque, claro, eso hacía que fueran menos ciudadanos y que lo bueno se repartiera entre menos. Por ejemplo, el trigo que repartía anualmente el Estado. Pero en la época había muchísimos matrimonios mixtos en Grecia, y el hecho de que solo pudieran ser ciudadanos unos pocos, prefiero matarlos antes de que sean ciudadanos de segunda. Claro, no se justifica el crimen, pero vamos, no es un crimen porque sí. También, por supuesto, está matando al marido. Los griegos no creen en la inmortalidad, pero creen en 2 maneras de inmortalizarse. Uno, dejando una buena memoria, siendo un héroe en la guerra, ¿no? Eso es una manera de inmortalizarse. Y la otra es teniendo hijos, teniendo descendencia. Es como uno se inmortaliza. Claro, ahí Medea lo deja, no solamente mata a los hijos, sino que mata a la nueva esposa también. Entonces lo deja sin futuro, sin futuro. Bueno, se puede hablar de Medea. Yo no creo que se pueda identificar simplemente con una mujer mata a sus hijos. Las mujeres matan a sus hijos, supongo, por cuestiones diversas, como los hombres. Y claro, estos complejos, complejo de Casandra, complejo de Edipo, complejo de Medea, esto lo hemos inventado nosotros, ¿no? Freud fue a buscar a los mitos griegos, fue a buscar a los clásicos para expresar lo que él quería, estaba viendo en patologías que él estaba viendo, ¿no? Creo que... Pero sí, las Medeas son... Eso sí que son tragedias, ¿no? En directo y... Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, Yo creo que
Ya, es conveniente, ¿verdad? Además, en tiempos de pospandemia, no alargar muchísimo, Descansar no también. aburrir, que una pueda volver a ser invitada, para decir a los parientes que no solamente nos vemos solo en los funerales, no. Bueno, repito mi agradecimiento Muchísimas a las gracias. instituciones y a los presentes. Nada, Gracias. a ti, muchas gracias. Gracias.